Hola, mi nombre es Javier Zambrano, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, sigo la carrera de Ingeniería Eléctrica, me encuentro en 10º semestre y voy a hablar acerca de la asignatura de centrales eléctricas. En este caso voy a hablar acerca de lo que son las turbinas eléctricas, pues como ustedes saben, una turbina eléctrica es una máquina que transforma la energía de un flujo, esta es de la energía mecánica hacia una energía eléctrica. Normalmente el agua es una energía mecánica de rotación. La energía del agua puede ser por la caída de un salto de agua o por propia corriente del agua. Como vemos aquí vemos lo que es una turbina hidráulica que tiene un rendimiento muy alto, incluso puede llegar hasta el 90%. Principios de la rueda hidráulica. La mejor forma de accionar la rueda hidráulica es desde una caída de agua desde arriba. El pico debe ubicarse sobre el centro de la parte más alta de la rueda, con el chorro del agua saliendo del centro hacia adelante. También puede ser accionado por debajo, a través del agua que circula por un canal o aceite. Existen varios modelos de ruedas hidráulicas fabricadas de la provincia de Misiones y la República de Brasil. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra la capacidad de bombeo, la capacidad de succión y la capacidad de producción diaria. Si tenemos una capacidad de bombeo a una distancia de hasta 12 kilómetros, tenemos una capacidad de succión de hasta 60 metros de distancia y de 400 litros por día. Asimismo, a una altura de 300 metros, tenemos 7 metros de profundidad a 9.000 litros por día. Los tipos de turbinas hidráulicas, pues tenemos la que es la Pelton, Francis, Kaplan y Hélice. Una turbina Pelton es una turbina hidráulica de impulso utilizada en centrales hidroeléctricas. Esta se utiliza por lo general cuando tienen una gran altura vertical. Fue inventada por Lester Alan Pelton, por eso es el nombre Pelton, en la década de 1870 y mejorada significativamente por otros inventores más allá de los finales de la década de 1800. En este caso vamos a hablar de la turbina Francis. La turbina Francis es una turbina hidráulica utilizada en instalaciones de energía hidráulica que funciona con una altura de una caída considerable. Esta turbina fue desarrollada por James Bichot Francis. La función de la turbina Francis es principalmente generar electricidad con ayuda de un generador. Las principales ventajas que ofrece es muy fácil de controlar, incluso con alturas variables. La variación de su eficiencia es muy baja con el paso del tiempo. El tamaño del corredor es pequeño comparado con otros tipos de turbina. Tiene un costo de mantenimiento menor con respecto a otros tipos de turbinas. Las principales desventajas son las siguientes: que la turbina Francis se diseña para un determinado caudal. No es mejor opción para utilizar para grandes variaciones de caudal, ya que el rendimiento es bajo. Esto quiere decir que este tipo de turbinas solo se pueden utilizar cuando hay un gran caudal durante todo el año. Si el caudal baja, en este caso hay una variación y esta turbina no sería la más óptima. Presenta problemas cuando trabaja con alturas mayores de 800 metros y presenta un problema de cavitación. La entrada de agua sucia con partículas puede generar importantes problemas en la turbina. En este caso vamos a hablar de la turbina Kaplan. La turbina Kaplan es una turbina hidráulica que utiliza gradientes pequeños hasta unas pocas decenas de metros por grandes caudales, desde 200 a 300 metros cúbicos sobre segundo. A diferencia de la turbina Francis, en el escape es posible recuperar energía gracias al difusor. Las turbinas Kaplan se utilizan en centrales hidroeléctricas con saltos pequeños, a una altura que tienen una presión de agua poco elevada. Vamos a hablar acerca de una turbina hélice. El objetivo de la turbina hélice es la producción de energía eléctrica por transmisión de energía potencial de un flujo, como todas las turbinas hidráulicas. La turbina hélice consiste en una corona directriz con álabes, directrices y un rotor. La turbina hélice suministra potencia aún con poca velocidad de giro. Selección de turbina de acuerdo con la potencia. Un motor eléctrico, como todos sabemos, en un principio es un generador que funciona a la inversa, es decir, que en lugar de aportar energía mecánica al eje para producir energía eléctrica, como haría un generador.
El motor absorbe una energía eléctrica y transfiere la energía mecánica de salida en el eje, debido a que al principio de funcionamiento es el mismo en esencia. Es posible usar los motores eléctricos como generadores de energía. Cálculo de potencial. En primer lugar, se produce el cálculo de potencial hidráulica de las instalaciones. Este valor se obtiene mediante la siguiente expresión que vemos aquí. La ecuación 1, como vemos, la potencial hidráulica que se mide en watt, el peso específico que se mide en newton sobre metros cúbicos, el caudal en metros cúbicos sobre segundos y la altura neta que se mide en metros. Cálculo de turbinas de acción y reacción en turbinas de acción. Son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo del agua para hacerse girar. El tipo más utilizado es denominada la turbina Pelton, aunque existen otros como turbo, como inyección lateral, como vemos aquí en la figura. Lo que vemos acá es una turbina Pelton. Turbinas de reacción. Las turbinas de reacción se accionan a través de una presión del líquido ejerce sobre los álabes. Esta presión decrece desde el borde del ataque hasta la salida del álabe. En este tipo de turbinas, el rotor aprovecha la presión con la que el agua sale de los álabes. Esto hace que el agua, al salir del rotor, tenga una presión por debajo de la atmosférica. Las turbinas de reacción que se suelen instalar son Francis y Kaplan. Regulación de las turbinas, efectos secundarios de la regulación. Los mecanismos de cierre de las turbinas exigen la actualización de esfuerzos muy superiores a las obtenidas con el regulador centrífugo. Por ello, actúan sobre un servomotor cuyo funcionamiento se le da por aceite a presión suministrado por una bomba. El vástago de émbolo del servomotor se enlaza al mecanismo de distribución de la turbina. En este modo de regulación de la turbina, al abrir o cerrar la entrada del agua para inscribir los trabajos de la turbina del generador. Los servicios auxiliares de las centrales eléctricas son los siguientes, que es la ventilación, la alumbrado auxiliar, el equipo de corriente continua, empleado para alimentar las bobinas de desconexión de un interruptor principalmente, las bombas, baterías de condensadores para mejorar el factor de potencia, puente grúa para el montaje, operaciones y mantenimiento, rejillas y sistemas de limpieza, protecciones contra incendios, agua, refrigeración y caudalímetro. Muchas gracias.